Buenos días, muchas gracias por la invitación en compartir aquí con ustedes algunas reflexiones en torno al tema económico que quizá hoy, como en algunas otras épocas, vuelve a estar muy de moda, ¿no? La verdad es que era bastante ambicioso tratar de cubrir en tan poquito tiempo pues un tema tan amplio y tan complejo en la coyuntura actual por la que atraviesa la economía mexicana. En tan poquito tiempo, un tema que resulta bastante complejo dada la coyuntura por la que atraviesa la economía mexicana hoy en día. Sin embargo, la plática la voy a desarrollar sobre dos temas fundamentales. Primero, un poquito platicar del efecto de la llegada a la presidencia de la República de Donald Trump, que se ha dicho bastante y creo que todo esto genera demasiada incertidumbre porque no sabemos qué puede pasar, cómo va a reaccionar, y yo voy a tratar de comentar aquí al respecto algunos de los pilares fundamentales que desde mi óptica muy personal creo que pudiera de alguna forma generar alguna expectativa no tan pesimista como quizá hoy lo vemos o lo escuchamos de algunas personas que se han manifestado al respecto. Finalmente, como tercer tema, voy a platicar un poco del mercado cambiario. Hemos visto recientemente fluctuaciones muy dramáticas en el tema del mercado cambiario, en particular la cotización del peso con respecto al dólar, y voy a platicar de algunas de las cosas por las cuales yo creo que el tipo de cambio deberá gradualmente seguirse apreciando, simple y sencillamente tomando en cuenta algunos aspectos fundamentales de la economía. Finalmente, y si hay tiempo, pues abriré el espacio para una interacción de preguntas y respuestas, si es que algunos de ustedes tienen alguna inquietud que quisieran compartir con el resto de la audiencia. Yo quisiera iniciar con esta lámina en donde hago un comparativo de cómo desde el año 2000, de alguna forma ya se veía, desde el año 2000 ya se veía de alguna manera reduciéndose de manera significativa el intercambio internacional de bienes y servicios. Por un lado vemos el crecimiento económico mundial que venía desacelerándose y por el otro lado también vemos que se venía desacelerando la forma en la que las naciones comercian entre sí. Normalmente decimos en economía que el comercio internacional tiene una respuesta más que proporcional al crecimiento económico mundial y vemos cómo esa respuesta, que es la que viene en la tablita de abajo, viene cayendo de 2.3, 1.7 y así sucesivamente hasta el 0.7. ¿Qué quiere decir? Que cada vez estaba siendo menos dinámico el comercio internacional, porque algunas empresas y algunos países ya estaban de alguna forma imponiendo restricciones al comercio. Es decir, que lo que está hoy quizá de moda en ese sentido de tratar de obstaculizar los beneficios de la globalización, si bien es cierto que se ha manifestado de manera importante, es algo que ya se venía viendo en los resultados y en las métricas fundamentales que tienen que ver con el comparativo entre cuánto está creciendo la economía mundial y cuánto está creciendo el comercio internacional. Déjame platicar un poquito del efecto Trump y algunas de las implicaciones hacia México, que creo que va a ser la parte medular de mi plática, precisamente por las razones que ya comenté. Yo creo que aquí hay que basarnos en tres premisas fundamentales. La primera, está generando una cantidad excesiva de incertidumbre. Y cuando hay una incertidumbre en los mercados y muy particularmente en lo que ustedes hacen, la gente pospone decisiones significativas de inversión. Mejor quiero, como dicen en el póker, no pago por ver, déjame ver qué va a pasar y entonces ya voy a tomar decisiones. Pero eso que probablemente tiene mucho o hace mucho daño a lo que ustedes hacen, pues más daño le hace a la economía mexicana y a cualquier economía, porque retraigo de manera importante las inversiones que son el motor fundamental de la economía para generar empleos y para generar crecimiento. Entonces, lo peor que nos puede pasar en cualquier evento de la vida personal o profesional es que hay incertidumbre, el no saber qué va a pasar.
el no dejar bien claras las reglas sobre las cuales hoy nos vamos a estar gobernando las decisiones que tengamos. Si nos va a ir mal, pues está bien que nos vaya mal, pero ya saber de antemano qué es ese nos va a ir mal, y eso desde mi punto de vista hoy es la premisa fundamental que caracteriza la relación de México con Estados Unidos. Segundo, vemos posiciones cambiantes. Los que revivimos un poquito lo que sucedió ayer en Los Pinos y en la reunión que tuvieron los secretarios de Seguridad Nacional y el secretario de Estado de los Estados Unidos, allá en Washington se decía una cosa y aquí venían y se contradecían, como que hay una serie de posiciones cambiantes que o son parte de la estrategia, cosa que difícilmente es de creer, o verdaderamente es parte de una posición o una personalidad titubeante del presidente de los Estados Unidos. Y finalmente algo que hay que reconocer hoy en día es que el daño ya está hecho. Todo el daño que pudo haber desarrolladose son daños que ya hoy está sufriendo la economía mexicana en diversas vertientes. Y cuando digo la economía mexicana, irremediablemente hablo también de la gente que está o de cada uno de los agentes económicos que le integran. Yo como inversionista, yo como empresario, yo como consumidor, yo como comercializador de bienes inmuebles o como arrendador de bienes inmuebles, el daño verdaderamente ya está hecho y lo vemos claramente en términos de que, pues, de la inflación como la estamos viendo, los que debemos en dólares definitivamente están pagando un precio. México como gobierno debe una cantidad importante en dólares y el daño ya está hecho de pasar de 15 o 16 pesos por dólar a como estamos el día de hoy, 19.60 o 19.70. Y no voy a hablar por el daño que pasó de la gente que tuvo que comprar dólares a 22 o 22.50, que afortunadamente eso se ha venido de alguna manera reduciendo, ¿no? Entonces, lo que ya está pasando ya tiene una implicación importante, ya ha pospuesto algunas inversiones, ha de alguna manera sustituido otras en México que tiene un efecto importante sobre el empleo, sobre la inversión y sobre el nivel de actividad económica. Cuando hablo yo del efecto de Trump, me gusta dividirlo y es lo que voy a hacer en 3 etapas fundamentales. Y creo que aquí yo voy a hacer un poquito distinto mi posicionamiento en comparación con el posicionamiento que quizá escuchamos en los medios de comunicación, incluso de algunos analistas, y aquí voy a tratar de compartir con ustedes las ideas o las reacciones que yo tengo en relación con cada uno de estos eventos. Primero vamos a hablar del discurso de la victoria. Algunas, desde mi punto de vista, no tan inquietantes piezas de información que surgen o que brotan directamente de este curso de la victoria electoral de Donald Trump allá en noviembre del año pasado. Primero, su discurso de la victoria fue bastante conciliador. No fue el discurso de un candidato que estuvo básicamente atacando a sus contrincantes y básicamente atacando al presidente en turno de los Estados Unidos. Siempre es muy bueno ver que cuando uno tiene una situación de esta naturaleza, cambia su posicionamiento una vez que alcanza su objetivo. Eso para mí fue muy significativo y ver que ese cambio de tono en la forma en la que se dirigió hacia quienes había de alguna forma criticado tremendamente es un indicador fehaciente de que probablemente uno iba a ser el candidato, otro iba a ser el presidente electo en este caso y eventualmente otro el presidente de los Estados Unidos. También se anunciaron algunos integrantes potenciales antes de tomar posesión del gabinete que daban una especie de respiro a que, si bien es cierto hay algunos integrantes que son demasiado radicales, de alguna forma logró balancear con gente que tenía no necesariamente ese radicalismo en la forma de pensar. Es decir, como que se balanceó y se compensaba al interior del gabinete gente que también podíamos pensar era gente
honorable en ciertos temas y que no iba a ser tan radical como algunas de las gentes que también se anunció y eventualmente ya forman parte del gabinete del presidente Trump. Y después hubo algunas declaraciones tranquilizantes de algunos de los miembros de su círculo cercano. Así como ayer encontramos aquí en México unas declaraciones tranquilizantes del grupo selecto de gente que tiene que ver con la seguridad de los Estados Unidos, en aquel tiempo también el presidente Trump decía una cosa y eventualmente alguien lo contradecía de su círculo cercano diciendo, bueno, ¿saben qué? No necesariamente lo que el presidente dijo se interpretó de la mejor forma. Entonces, esas son las tres piezas de información que desde mi punto de vista, a mí en su momento, después de la victoria electoral, me dieron alguna situación no tan inquietante como quizá se venía diciendo y se dijo a los medios de comunicación, y muchos analistas lo tomaron desde esa posición. Después viene la segunda etapa, que yo veo la etapa de la toma de posesión, que también mucha gente habló de un discurso incendiario. Yo la verdad, con todo respeto, y aquí voy a decir algunas de las cosas de lo que a mí en lo personal me llamaron la atención, pues la verdad el discurso no estuvo tan incendiario, porque aquí voy a comentar un poquito al respecto. Primero, fue bastante nuevamente conciliatorio con prácticamente todos los agentes económicos o personas con quien en su momento tuvo alguna diferencia o alguna disputa. Esto de alguna manera habla muy bien pues, de lo que ya en ese momento era el presidente de los Estados Unidos. Segundo, algo que desde mi punto de vista me llamó mucho la atención es, decía él, déjenme devolverle al público el poder, déjenme devolverle al pueblo el poder. Quizá aquí en México eso no resulte ser muy representativo, pero en Estados Unidos créanme que el pueblo tiene un poder muy importante. Si el pueblo de alguna manera decide a través de algún tipo de manifestación algo o se manifiesta en términos de alguna inconformidad, los políticos en los Estados Unidos sí hacen caso a esas manifestaciones de preocupación o de inquietud de la gente. Y él simple y sencillamente dijo, el poder se lo voy a quitar a los políticos de Washington, se lo voy a devolver al pueblo, cosa que como vamos a ver más al rato, pudiera ser un beneficio para México este ingrediente de parte de su discurso. Tercer punto, habló de los grupos olvidados, que creo que eso es muy cierto, y ese famoso grupo olvidado fue el grupo que lo llevó al poder, el grupo de gente que de alguna manera los ganadores de la globalización o del comercio no tomaron en cuenta para ver qué efectos nocivos o negativos tuvieron y buscar mecanismos de compensación para que ese grupo, disconforme por su naturaleza misma y por los resultados que habían obtenido, no se fuera de alguna manera haciendo más grande o deteriorando o contaminando a otros grupos que también han sido perjudicados, o bien grupos que han estado en una situación neutral. Después hace un diagnóstico pues, que para mi gusto no tiene, la verdad, nada de malo, decir voy a combatir la pobreza, la educación deficiente, el crimen y las pandillas. Pareciera ser que estas tres características también son características que hoy son válidas en nuestro país y en algunos otros países. Quizá el tema de la pobreza no solo en México ha venido de una manera importante incrementándose, sino también en los Estados Unidos. La distribución del ingreso cada vez es más desigual y esa distribución del ingreso ha hecho que haya gentes o familias más pobres. El quinto punto dice, han enriquecido empresas extranjeras y países. Alguna gente pensó que se refería particularmente a México. Sin embargo, si yo les hago un recuento de los últimos 25 años, sin duda México no es un país, ni las empresas mexicanas, que se hayan enriquecido a costa de los Estados Unidos. Aquí yo creo que había un nombre y apellido de otros países que no necesariamente eran México, a quien él fundamentalmente se refería. Yo creo que si vemos el tema de México en los últimos 25 años, yo creo que no nos hemos enriquecido, ni mucho menos, ni quizás siquiera hemos reducido la diferencia que tiene nuestro país en términos de su ingreso con aquella que se muestra en los Estados Unidos. Después habló de algo que a mucha gente le hizo ruido. Primero, Estados Unidos.
Pues la verdad es que si yo hubiera sido presidente de México, yo diría lo mismo. Primero México que cualquier otra parte, ¿no? Primero los intereses de los mexicanos y de mi país antes que cualquier otro país. Esto yo la verdad pues no lo veo nada de malo, ni modo que diga yo voy a circunscribir los intereses de otro país antes que los míos, pues sonaría un poquito antipatriota, ¿no? El número 7 dice proteger las fronteras. Quizá esta es una de las partes que más nos han lastimado como mexicanos, ¿no? La construcción del famoso muro. Pues bueno, si él quiere, si yo tengo un vecino en mi casa y quiere él construir una barda demasiado alta, pues que la construya. Claro que nosotros nunca estaríamos dispuestos a pagarla. Sin embargo, hay que descansar en la ingenuidad de quien piensa que construyendo el muro se va a detener el cruce de drogas de aquí hacia los Estados Unidos o el cruce de personas que quieren verdaderamente buscar una oportunidad que hoy tristemente nuestro país no se las puede dar. Yo también, que se los insisto, pues no lo vi como algo malo, el de proteger las fronteras. Después dice la construcción de infraestructura. Es cierto, ¿no? En los Estados Unidos como que se ha olvidado un poco la construcción de infraestructura de primer mundo. Sin embargo, pues esto son buenas noticias para México. Cuando hay una construcción de infraestructura en los Estados Unidos, va a haber un crecimiento más acelerado en los Estados Unidos. Y digan lo que digan, México y los Estados Unidos son un par de siameses en donde si le va bien a los Estados Unidos en términos de crecimiento, naturalmente y por simple y sencillamente la localización geográfica nos va a ir también a nosotros bastante bien. Y lo contrario también es cierto, si a los Estados Unidos no les va bien, evidentemente va a haber un impacto importante sobre el caso de México. Después el número 9 dice compre y emplee la gente de los Estados Unidos. Pues bueno, ha habido muchos intentos de algunos de los presidentes de Estados Unidos de decir, compra lo americano. Yo les voy a preguntar, ¿todos ustedes son consumidoras o consumidores, van todos los días al supermercado y compran bienes y servicios y tienen clientes que ustedes naturalmente atienden? Simple y sencillamente el consumidor siempre va a descansar en la mejor opción que tenga y difícilmente, al menos yo creo que es bastante difícil pensar que tú puedas atentar contra tus intereses, comprar algo basado en la nacionalidad del producto o del servicio en cuestión. Yo voy a comprar algo que verdaderamente se adecue a mi presupuesto y que tenga las condiciones de calidad. Difícilmente vamos a ser damas de la caridad en decir, yo voy a comprar un producto americano para favorecer a mi país a costa de mi bolsillo. Creo que todos estos esfuerzos que han hecho en los Estados Unidos desde hace unos 30 años a la fecha han sido infructuosos, porque tú no puedes atentar contra el bolsillo de la gente a costa de algo que genera como que una forma, una nube o un viento de humo, ¿no? Entonces, bueno, pues él lo dijo, qué padre, es un tema de mucho impacto mediático, pero yo creo que el beneficio de obtener eso sin duda va a ser bastante complicado si es que la competitividad de los Estados Unidos o de quien fabrica en Estados Unidos bienes o servicios manufacturados difícilmente va a ser algo que pueda tener un impacto relevante, ¿no? Y finalmente, que los políticos, que ya es tiempo de generar cierta credibilidad y cierta rendición de cuentas en los políticos, ¿no? Aquellos políticos que hacían promesas incumplidas o que de alguna manera actuaban en contra de los intereses de los Estados Unidos, si es que los hay, pues esos se acabaron ahí en la ciudad de Washington y eso es lo que él de alguna forma está comentando. Entonces, si vemos estos desde lo que son mi punto de vista, lo que más relevante tiene que ver con México, difícilmente creo yo que es un discurso incendiario, es un discurso desde mi punto de vista patriota, nacionalista, como muy probablemente lo
tendría cualquier jefe de Estado o primer ministro en alguna nación. Hubo ahí algunas otras cosas relacionadas con temas que no necesariamente nos incumben, el tema del terrorismo, que afortunadamente en nuestro país pues todavía no estamos sujetos a ese flagelo, y del tema del Medio Oriente, pero bueno, pues afortunadamente hoy en ese sentido no tenemos que preocuparnos. Ahora vamos a hablar de lo que dijo una vez que toma posesión, de lo que haría durante los primeros 100 días. Y vamos a ver de alguna manera, los voy a mencionar básicamente los temas y posteriormente voy a hacer un comentario sobre cuáles pudieran ser las implicaciones de ese tipo de política, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Hay una situación, no sé si seguramente han oído, y seguramente en el tema de ustedes, en todo lo que ustedes hacen, es una situación de ganar-ganar, ¿no? Ese es un concepto muy utilizado hoy en la jerga de los negocios, en la jerga de la negociación. Y yo lo único que les puedo decir, si el presidente de los Estados Unidos y su equipo de trabajo de alguna manera hace lo que dijo que iba a hacer, evidentemente lo puede hacer sin duda. Lo único que esa sería una situación de perder. Y yo creo que ¿quién estaría dispuesto a enfrentar una situación de perder? Pues tarde o temprano, como lo vamos a ver ahorita, el pueblo de los Estados Unidos estaría levantando la mano y estaría poniendo presiones al gobierno de los Estados Unidos para revertir cualquier acción o política pública que fuera en contra de los bolsillos de los estadounidenses, como vamos a ver ahorita. Ahorita me voy a pasar aquí. Voy a hablar, el tema lo vamos a ver con más detenimiento, de migración, que tiene que ver todo con el muro, con las deportaciones que hacen de gente que ilegalmente está trabajando en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de la globalización, que tiene que ver con este proceso de comercio entre naciones de bienes y servicios. Ahorita lo vamos a platicar. El tema de la geopolítica, realmente no me voy a meter yo en ello porque no tiene un impacto económico. Sin embargo, no omito señalar que la geopolítica es probablemente hoy el principal riesgo que para mí se advierte en la relación de los Estados Unidos con el resto de los países. ¿A qué me refiero con la geopolítica? La posibilidad de un enfrentamiento o de una nueva guerra fría, o de un enfrentamiento con el Medio Oriente, o de un enfrentamiento con Corea del Norte, que ya ha habido visos ahí de alguna cierta inestabilidad. Siendo Estados Unidos el principal productor de armamento y muy probablemente la nación más poderosa en términos de armamento nuclear, eso a mí sí me pone un poquito más nervioso que cualquiera de los otros temas económicos. En términos de finanzas públicas es muy padre decir, ¿no? Yo para estar aquí con ustedes y decirles, voy a aumentar el gasto de gobierno, voy a hacer mucha obra y voy a reducir impuestos. Se oye muy padre, es políticamente correcto decirlo para efectos de quienes son mis escuchas. Sin embargo, eso tiene un costo en términos del déficit público, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Después, las relaciones comerciales con China. Evidentemente, yo creo que a China es un país a quien lo trae entre ojos, sin embargo, a lo mejor no habla con tanta soltura o no los critica tanto o tan abiertamente como a México. Vamos a ver, aquí hay algunos temas que tienen que ver con lo que ha hecho China, que fundamentalmente nos van a beneficiar a nosotros los mexicanos. La investigación de abusos comerciales. Hay ciertas reglas en las prácticas comerciales internacionales en donde yo hago o vendo a determinados precios que también están regulados y los países son castigados por emprender ese tipo de prácticas. Lo vamos a platicar ahorita y vamos a ver que México, por fortuna o por desgracia, no es precisamente un país que verdaderamente siga estas prácticas o que transgreda las leyes internacionales del comercio, y por lo tanto cuando él habló de estos primeros 100 días tomar esto en cuenta, pues evidentemente tampoco se refería a nuestro país. Después habló de reducir las restricciones en temas del sector energético. Han oído seguramente que ha autorizado la construcción de un poliducto y un gasoducto que viene allá de Canadá o de North Dakota para
para llegar a los Estados Unidos, a otros estados de los Estados Unidos, y evidentemente eso mejora la oferta, y cuando digo mejora la oferta, lo único que quiere decir es que baja el precio de los energéticos, que también es algo benéfico para nuestro país. ¿Por qué para nuestro país? Porque los precios de los energéticos en México están de alguna manera vinculados al precio que tienen estos productos en los mercados de los Estados Unidos. Y finalmente, no pagar por daños climáticos. Bueno, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por una hegemonía internacional y de ser considerado como el líder o quien de alguna forma lleva negociaciones en ciertos tópicos de índole internacional. Aquí simple y sencillamente se vendría a resquebrajar un poquito ese liderazgo que tienen los Estados Unidos en temas de cambio climático y algunos otros asuntos de carácter internacional. Pero bueno, pues también eso desde mi punto de vista no tiene un gran impacto desde el punto de vista económico para nuestro país. Ahora bien, la etapa 4, que es probablemente la más preocupante, es qué va a pasar con el futuro previsible. Y aquí yo simple y sencillamente quiero establecer una cosa que es muy importante. Primero, tú no puedes contravenir las leyes económicas. Vaya, si las puedes contravenir, pero si lo haces vas a tener costos irreductibles, costos que se van a manifestar prácticamente de manera inmediata. Y ahorita vamos a ver estos temas económicos que les acabo de decir de los primeros 100 días, vamos a ver qué efecto pudiera tener en Estados Unidos y en México como consecuencia de la aplicación. Y aquí vamos viendo otra vez uno por uno, vemos la migración y las amenazas de deportación. Pues en México sin duda va a traer un problema porque va a haber una reducción importante en las remesas que reciben las familias mexicanas de los connacionales que trabajan en los Estados Unidos, pero también pudiera generar, como ya lo está haciendo, una cierta tensión social, porque todas esas gentes que migran hacia los Estados Unidos en busca de una oportunidad de trabajo, porque aquí en México no la encuentran, evidentemente va a generar una situación de un incremento en el desempleo o en el subempleo. Sin embargo, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Y también lo pongo en color rojo. Esto evidentemente va a traer un mayor costo de la mano de obra en Estados Unidos y también menor disponibilidad de esta. Evidentemente están los mexicanos u otra nacionalidad, otras personas de otra nacionalidad sustituyendo empleos en Estados Unidos. Sí, en efecto, lo que probablemente no se dan cuenta es que son empleos que los propios americanos no quieren usar, no quieren participar en esa parte del mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un hotel o tengo un restaurante y le ofrezco a un americano venir a hacer una recamarera o a hacer un lavaplatos o a ser mesero en un determinado restaurante y yo ya no tengo esa mano de obra? Básicamente lo que va a hacer es que se va a encarecer el servicio de mano de obra. Yo voy a tener que aumentar de alguna manera los sueldos y salarios de la gente, y cuando eso pasa, automáticamente van a aumentar los precios de los bienes y servicios. ¿Quiénes van a ser los más afectados por esa situación? Son precisamente ese grupo de olvidados, ese grupo de gente desempleada o ese grupo de gente que tiene un nivel de ingreso relativamente hablando bajo o que ha pasado de ser clase media a clase pobre o clase media baja. Es precisamente eso es lo que yo me refiero, que este es un juego de perder. ¿Pierde México? Sin duda. ¿Pierden los Estados Unidos? Por supuesto que pierden. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene más capacidad de aguante? Yo creo que en México en los últimos 25 o 30 años hemos vivido con esta situación de generación de mayor tensión social, de mayor subempleo, de mayor desempleo, de mayor pobreza. Sin embargo, un país acostumbrado a ser rico, a tener una clase media cada vez más grande y boyante, difícilmente va a aguantar las presiones que su propio pueblo va a tener que sufrir como consecuencia de este tipo de medidas, en donde se le ofreció y se le prometió una situación muy distinta. Vamos a pasar al segundo punto, en donde tenemos el tema de aumentar el gasto en infraestructura y bajar los impuestos. Esto va a traer tensiones sobre las finanzas públicas. El gobierno de los Estados Unidos tendrá que emprender y tener automáticamente un mayor déficit.
van a gastar más de lo que reciben. Y esto va a traer evidentemente en México un impacto sobre las tasas de interés mismo que va a tener en los Estados Unidos. Probablemente durante algún tiempo puedan crecer un poquito más, sin embargo, tarde o temprano esto va a generar una mayor inflación y una necesidad de aumentar las tasas de interés. Otra vez, ¿a quién vas a perjudicar? A esa clase media, media baja, ese grupo de olvidados que era precisamente a quienes tú desde un inicio de tu campaña y con todas las promesas públicas que hiciste, es a quien querías tú beneficiar. El tercer punto es el efecto antiglobalización, el haber cancelado el TPP, el Acuerdo Transpacífico, o realmente decir que vas a cancelar el Tratado de Libre Comercio. Evidentemente es algo que nos afecta sin duda a México, pero sin duda los afecta mucho más a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si empiezas a poner impuestos a la importación de bienes que vienen no solo de México, sino de otros países que se han encargado durante mucho tiempo de abastecer la demanda por bienes y servicios de los Estados Unidos a un precio bien competitivo? Si tú pones un impuesto, automáticamente ese impuesto lo está pagando el consumidor de los Estados Unidos. Si México exporta automóviles a los Estados Unidos y ahora tiene que ponerles un impuesto del 30 o del 35%, automáticamente se va a aumentar el precio de los automóviles. Claro está, ¿quiénes van a salir perjudicados? Sin duda, otra vez, aquellos grupos más vulnerables de la población estadounidense, que son quienes sin duda llevaron a Donald Trump a la presidencia. Entonces aquí es un poquito otra vez, pierde México, sin duda pierde México, pierden los Estados Unidos, sin duda también pierden los Estados Unidos. No se ve que haya un ganador neto en este sentido. ¿Quiénes van a ganar en este sentido? Muy probablemente algunas de las armadoras en los Estados Unidos que van a poder subir los precios y van a ganar más dinero. ¿A costa de quién? A costa del resto de la población. Y eso evidentemente trae, como ya dije, un costo irreductible y eso generará una peor distribución del ingreso. Después, las relaciones comerciales con China y la manipulación del tipo de cambio. México compite con China en el mercado de los Estados Unidos, sin duda. Y si algo le van a hacer a los chinos, evidentemente nos va a favorecer a los mexicanos. México tiene un mercado natural que es el de los Estados Unidos. Ya dije ahorita, somos siameses. El hecho de decir, déjame buscar otros mercados en Europa o en Asia, lo podemos hacer reduciendo cierta dependencia. Sin embargo, les voy a decir una cosa, y eso que quede claro, esa dependencia no la vamos a poder reducir significativamente. ¿Por qué? Porque es natural el comercio entre México y Estados Unidos por la logística que representa poder acceder a ese mercado desde tierra mexicana, ¿no? Entonces, esa es una situación que a mí, lejos de preocuparme, me anima a decir, ok, aplícale sanciones económicas a China, porque China sí es un país que de alguna manera abusa del comercio internacional y transgrede las leyes que están de alguna manera hoy vigentes en aras de participar cada vez más activamente en un mercado como es el de los Estados Unidos, ¿no? Finalmente dice una reducción de las restricciones al sector energético. Esas son buenas noticias para México, porque van a reducir quizá los precios de la gasolina y los precios del gas natural en la parte de Texas. Y todos los precios de gasolina y de gas natural en México están completamente referenciados al precio que sea vigente en estos mercados. Entonces, si bien es cierto, tiene un efecto climático y un efecto de tensión social en los Estados Unidos, pues la verdad eso a nosotros, lejos de perjudicarnos, nos beneficia. ¿Por qué? Porque los precios de esos dos combustibles en la zona de Texas van a ser menores y cuando aquí se determine mes a mes el precio de la gasolina o del gas natural, incluso el de la gasolina hoy de manera diaria, pues puede de alguna forma beneficiarnos significativamente. Entonces, como vemos esto, pues yo la verdad no estoy tan preocupado como algunos analistas. Yo veo que sin embargo él puede tomar este tipo de medidas o de sanciones.
Sin embargo, tarde o temprano, su pueblo, sus consumidores, gente quien votó por él y esperaba verdaderamente un cambio, va a empezar a sentir el rigor en lo que más nos duele a todos los consumidores y empresarios, en nuestra cartera, en nuestro bolsillo. ¿Cómo se va a manifestar eso? Simple y sencillamente aumentando las tasas de interés y aumentando los precios de los bienes y servicios que hoy son satisfechos a través del país chino o el mismo México, que mandamos una cantidad importante de productos hacia ese mercado. Ahora, ¿qué pasa si él o la administración quisiera de alguna forma imponer ciertas sanciones? Pues México no está tampoco ajeno a ello, nosotros lo podemos hacer. Nosotros importamos, por ejemplo, alrededor de 15 millones de toneladas de maíz, que adivinen de dónde viene. Vienen del estado de Nebraska y del estado de Kansas en los Estados Unidos. Y hoy México ya está buscando mecanismos alternos de abasto. ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben cuántos furgones de ferrocarril salen de esa zona donde se produce el maíz en los Estados Unidos para generar o mandar a México 15 millones de toneladas? Pues nomás échenle cuentas. ¿Y cuántos productores o agricultores de los Estados Unidos dependen de que nosotros le consumamos 15 millones de toneladas de maíz? Es una cantidad bastante razonable. El día que México diga, ¿sabes qué? Me pones un arancel a los automóviles del 30, pues yo te pongo un arancel del 50 en los productos de maíz y los voy a empezar a traer, que ya también se están viendo mecanismos alternos de Brasil o de Argentina o de Uruguay. Lo mismo con la carne de cerdo o con la carne de res. Podemos utilizar estos mercados o podemos irnos a Oceanía, en donde está Australia y Nueva Zelanda, que son muy buenos productores al respecto. También, por ejemplo, importamos, ustedes saben, alrededor de 600,000 barriles diarios de gasolina, que viene prácticamente de la zona de Luisiana, Corpus Christi, Houston, que eso genera, y nosotros lo tenemos ya muy bien valorado, alrededor de 50,000 empleos en los Estados Unidos. Y ahorita los podemos traer con un pequeño cargo adicional del Mar del Norte o de Europa. Simple y sencillamente también tenemos bastantes armas para poder generar. Y muy probablemente, como dije, el punto segundo del discurso inaugural, el poder político se lo voy a devolver al pueblo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Y seguramente han visto ya manifestaciones de algunos agentes económicos en donde ellos simple y sencillamente se están poniendo de acuerdo para evitar que el señor presidente de los Estados Unidos tome algún tipo de acciones que automáticamente van a estar afectando a algunas de las empresas. ¿Hay quienes están a favor? Por supuesto que va a haber quienes están a favor. Como en 1986 en México hubo quienes estuvieron a favor y en contra del ingreso de México a la Organización Mundial del Comercio. Como en 1994 hubo quienes estuvieron a favor y en contra de entrar al Tratado de Libre Comercio. Lo que importa en términos de política pública es el beneficio común de todos, pero siempre cuando hay una medida de política pública no puede ser neutral, va a haber grupos de perdedores y esos perdedores o perdedores potenciales son los que están pugnando de alguna manera por hacer o no hacer una política pública que a todas luces ha sido benéfica para ambos países o bueno, para los tres países y que desgraciadamente se quiere descansar en eso por aspectos mediáticos o aspectos políticos y por qué no decirlo también en ocasiones por cierta ignorancia en relación con cuáles son las leyes económicas que estás contraviniendo y los costos que vas a enfrentar. Déjame platicar finalmente algunas de las características que yo veo en la economía de los Estados Unidos y en la forma en la que Donald Trump está ejerciendo la presidencia. Primero, reconsidera ideas temerarias. Ha comentado cosas muy agresivas para con nosotros y al cabo de unas horas o días o semanas las modifica, les da otro matiz y al menos a mí en lo personal me tranquiliza un poco el tema fundamental, ¿no? Dice una cosa y de repente como que se desdice o sale su vocero y dice otra cosa o su secretario del ramo dice una cosa distinta y fundamentalmente esto me hace a mí pensar, insisto, no sé si es estrategia o no sé si es novatez o no sé qué es lo que verdaderamente está impulsando o si es una forma de negociación que él tiene, ¿no? Después,
Está habiendo sin duda, y lo pueden notar, un desgaste severo con ciertos grupos o en diversos frentes, ya no solo internamente en los Estados Unidos, sino también con otras naciones que verdaderamente eran aliadas de los Estados Unidos, o mejor dicho, se pueden seguir considerando aliados de los Estados Unidos. Entonces, este desgaste ya no es nada más con México, por fortuna, sino que lo está teniendo con muchos frentes, y mucha gente hoy está hablando de México que no se hablaba antes y está apoyando a México en los frentes internacionales y en contra de lo que él, presidente Trump, dice que va a hacer o está haciendo, ¿no? Después, lo que ya dije, ¿no? Prácticamente todas las políticas que él ha hecho referencia son políticas de un juego de suma negativa. Pierden ellos y perdemos nosotros. Hay grupos ganadores en los Estados Unidos y en México, sin duda, pero son los menos. En general, el beneficio económico neto sumado de las dos naciones y en lo individual es negativo. Y eso tarde o temprano lo siente el empresario y el consumidor, y tarde o temprano debe haber una reversión de políticas que se consideren que pudieran ser dañinas para generar un beneficio económico neto, ¿no? Cada vez tienen menos aliados. Yo creo que hoy, si podemos hacer un análisis de algunos de los países que todavía siguen siendo aliados de la serie de cosas que está diciendo, es Israel. Quizá prácticamente es el único aliado que tiene. La mayoría de los otros países, particularmente en Europa y en Asia, son países que han vivido y que han crecido de manera importante con la globalización, y algunos de ellos sin duda es a quien él se refería el día de su toma de posesión. Y evidentemente ellos estarían en contra de una cerrazón, no solo en los Estados Unidos, porque eso no es una cerrazón en los Estados Unidos, eso implicaría una cerrazón global, que cada país volviera al proteccionismo probablemente de los años 80 o de los años 70, ¿no? Que tanto daño le va a hacer al consumidor y a las empresas. Pero bueno, si un país que es el líder hegemónico en términos de lo que genera la actividad económica mundial y el comercio se cierra, pues obviamente va a haber medidas de venganza por parte de los demás países haciendo lo mismo. Ya comenté, por ejemplo, el caso de México ahorita, se están buscando mecanismos de compensación para en un momento determinado, si hay una práctica arancelaria en contra de los productos mexicanos, simple y sencillamente nosotros hacer exactamente lo mismo y tratar de minimizar al máximo el efecto que pudiera traer sobre el bolsillo de los consumidores, ¿no? Y finalmente, no tenemos que esperarnos 4 años para una elección. En 2 años, en menos de 2 años, va a haber elecciones de ambas cámaras en los Estados Unidos, y la factura te la cobran fundamentalmente en los Estados Unidos. Cualquier problema que vaya a sentir el consumidor o ese grupo de olvidados, que es la mitad de los estadounidenses, con cualquier cosita que pudiera generar un impacto negativo en las bolsas de estas gentes, automáticamente se lo va a cobrar la factura en el Congreso, en ambas cámaras. ¿Qué pasa cuando tienes el control del Congreso? Puedes de iniciativa propia tomar ciertas medidas de política pública para revertir algunas de las medidas que se ha hecho a nivel ejecutivo, y obviamente las leyes que tuvieran que pasar por el Congreso pudieran verse acotadas simple y sencillamente por la falta de quórum en las cámaras, una vez que, si en estos 2 años o en menos de 2 años empieza a haber efectos nocivos para la economía, esto simple y sencillamente el electorado estadounidense tomará cartas en el asunto y lo manifestará en las urnas en menos de 2 años, como ya dije, ¿no? Vamos a platicar un poquito de lo que está pasando finalmente con el mercado cambiario, y esta gráfica a mí me gusta ponerla porque desde 1994 me da una idea de cuál es la evolución del tipo de cambio promedio que debería tener basado en la competitividad que tiene la economía mexicana. Y si vemos la línea horizontal, ese es como que el promedio que ha tenido el tipo de cambio en los últimos, que son 30 años. Y vemos que de repente vemos al principio de la gráfica cómo se va de alguna manera reduciendo o se amplía esa brecha, pero tarde o temprano el tipo de cambio regresa.
Después, de repente, cuando estamos hacia abajo, es decir, que estamos abajo de la línea horizontal, estamos diciendo que el peso está subvaluado. Pero de repente vemos algunas épocas, vemos inmediatamente que el peso se empieza a sobrevalorar. Pero después, tarde o temprano, otra vez vuelve a su promedio de largo plazo y de repente se sobrevalora un poco o se subvalora un poco. Y ahorita veamos dónde estamos al mes de diciembre, estábamos al nivel del 74.2% del promedio de largo plazo del tipo de cambio. Evidentemente ahorita probablemente ya estemos alrededor del 81% por la apreciación que ha tenido el peso. Lo único que quiero yo mostrar con esto es prácticamente imposible. Si yo fuera capaz de determinar cuánto va a estar el tipo de cambio en una semana o en un mes, pues la verdad me dedicaría nada más a eso y a colectar las ganancias multimillonarias que pudiera generar de eso, ¿no? Pero lo único que a mí me gustaría mostrar con esto es: el peso está subvaluado, sí, y el peso tarde o temprano va a tener que ir hacia su promedio de largo plazo. Y ahorita simple y sencillamente vamos a ver algunas manifestaciones al respecto. Y aquí es una de las más importantes y la que quizás se da con mayor solvencia. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre exportaciones e importaciones que tiene México mes a mes. Las exportaciones es lo que los mexicanos somos capaces de vender fuera de México y las importaciones es lo que los mexicanos compramos de bienes y servicios fuera de empresas que no están localizadas en México. Y vemos, por ejemplo, ya en los últimos 2 meses del año pasado, que normalmente son 2 meses en donde hay una importante salida de capitales. Normalmente en Navidad, el último trimestre del año es cuando más compramos cosas fuera de México y menos exportamos. Esa es una situación bastante lógica. Y vean hoy, por ejemplo, en estos 2 meses ya hubo lo que le llamamos un superávit comercial. ¿Qué quiere decir? En estos 2 meses ya exportamos más de lo que importamos, cuando tradicionalmente son 2 meses en donde exportamos menos de lo que importamos. Obviamente, si el tipo de cambio se mantiene como está bastante castigado, estos números se van a ir mejorando y lo único que quiere decir es que va a haber más dólares disponibles en México para esto de los que estarían saliendo, y esto le debe dar cierta solvencia al tipo de cambio. Obviamente hoy el tipo de cambio está de alguna forma gobernado por lo que pueda pasar de alguna forma en lo que el presidente Trump y su gabinete anuncien respecto a México. Pero tarde o temprano, una vez que se anuncie algo, yo estoy seguro que si es algo en contra de México, va a ser también algo en contra de los Estados Unidos. Y eso tarde o temprano va a tenerse que revertir. Entonces, no, con esto no digo que el tipo de cambio vaya a seguirse apreciando sin ninguna restricción. Va a haber mucha volatilidad en el mercado. Pero en el mediano plazo, y yo hablo de aquí a los próximos 18, 24 meses, yo sí veo el peso más fuerte de lo que está hoy, incluso a 19.60, 19.70. ¿Qué otra cosa va a estar determinando, y con esta lámina termino, el tipo de cambio? Primero, la política fiscal. Seguramente ustedes han visto que en México se ha criticado mucho al gobierno por gastar de más, por tener un déficit importante. Si México logra controlar su política fiscal, le va a dar mucha estabilidad al tipo de cambio. También la política monetaria, cuando de alguna manera el tipo de cambio se deprecia, se devalúa, automáticamente hay un impacto sobre la inflación. Ya lo hemos empezado a vivir. Estábamos acostumbrados a ver inflaciones del 2,5%, 3%, ahorita ya estamos viendo inflaciones del 5, 5,5%. Lo que dicen los economistas que se debe de hacer cuando hay ese tipo de situación es que aumenten las tasas de interés, y al aumentar las tasas de interés le da cierta estabilidad al tipo de cambio. Entonces, si se sigue de acuerdo a la ortodoxia económica pura, esto también le puede traer un beneficio. ¿A quién? A los mercados cambiarios,
obviamente a costa de ¿qué? De aumentar las tasas de interés, que eso yo estoy seguro no son buenas noticias para ustedes que se dedican a la compraventa de bienes raíces. Pero simple y sencillamente, si queremos ver verdaderamente estabilidad en el mercado, es algo que tenemos que aceptar en el corto plazo a costa de lo que pueda pasar más allá. Después, no sé si han oído hablar del tema de la calificación. Algunas de las calificadoras de valores en México han amenazado con bajarle la calificación a México en la deuda que tiene, de alguna forma, con los mercados internacionales. Eso sería una muy mala noticia. Si las calificadoras le bajan la calificación, es como si tú tenías 8 o 7 en la escuela y de repente te la bajan 1 o 2 puntos, pues ya puedes estar reprobado y la gente ya no te ve tan bien, igual que no te vería tan bien tu mamá o tu papá cuando te bajan la calificación en la escuela. Exactamente el mismo efecto tiene, ¿no? Después pongo aquí la guerra tuitera. Yo por decencia dije, bueno, pues tengo que estar enterado al día de lo que Donald Trump dice en su Twitter. Es increíble, ¿no? Es demasiado activo para ser un presidente de los Estados Unidos, es increíble. Y les voy a poner una anécdota y seguramente lo escucharon. Cuando le estaban dando un reporte del tema de seguridad nacional a la semana o a las 2 semanas que fungió como presidente, de repente recibe un tuit, lo ve y dice, me permiten, voy a mandar un Twitter. Imagínense, o sea, la cosa más importante de los Estados Unidos. ¿Y saben cuál fue el Twitter que mandó? Qué injusta es la tienda Nordstrom por haber sacado la línea de mi hija Ivanka de los anaqueles. Esto es una situación verídica. Eso les da una idea de qué tan serio es el tema de la presidencia de los Estados Unidos hoy en día con este tipo de situación. Pero eso fue algo pues inédito. La gente decía, bueno, ¿cómo si te estaban dando un resumen de cuál es el estado que guarda la seguridad nacional y tú preocupándote porque tu hija la sacaron de Nordstrom? Bueno, pues como que no suena, pero eso es algo que los mercados reaccionan mucho, ¿no? Si él dice una cosa buena o mala con México, inmediatamente se puede reflejar en los mercados, ¿no? Finalmente, la evolución de las cuentas externas, ya platicamos ahorita, que yo siento que hacia adelante van a seguir siendo bastante buenas, y por supuesto la política monetaria de Estados Unidos. En Estados Unidos es muy probable que bajen, que sigan subiendo las tasas de interés, y cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben, se hace mucho más atractivo invertir tu dinero, tu excedente o tu ahorro en los Estados Unidos, y puede traer cierta inestabilidad a lo que sería el tipo de cambio. ¿Dónde lo veo yo de aquí al primer semestre? Entre 18.50 y 20.50, ese es el intervalo en donde yo veo el tipo de cambio, y creo que va a depender mucho si te vas a un lado o al otro de cada uno de los factores y de la evolución que tienen estos 6 factores para con México en un momento determinado. Algunos tenemos control de ellos como país, en el número 1, en el número 2, en el número 3, en el número nada más, y en los otros 3 pues es algo que está completamente fuera de nuestro control. Pero si hay algo que sale de nuestro control, a través de cualquiera de los primeros 3 puntos podemos de alguna forma compensar el posible impacto negativo que tiene México. Finalmente, ya pues, la verdad no tuve tiempo, como les decía, pero la economía mexicana hoy sigue creciendo bien. Sin embargo, sí vamos a notar en este año un dinamismo menor de lo que veníamos mostrando, particularmente el consumo, que era como que la parte fuerte del crecimiento económico, se va o ya se empezó a desacelerar. ¿Qué quiere decir? Que va a estar creciendo cada vez menos, y cuando se consume menos, automáticamente hay menos inversión, y esto de alguna forma genera cierta sensación de reducción en el nivel de actividad económica, y esa sensación va a ser una realidad. Sin embargo, vamos a seguir creciendo menos que el año pasado. El año pasado crecimos alrededor del 2.3, 2.4%, probablemente este año vamos a crecer alrededor del 1.2, 1.4%. Entonces, menos crecimiento, hay que estar preparados para eso, mientras verdaderamente hay una reducción en la incertidumbre, y conocer las medidas de compensación que México debe imponer en caso de que los Estados Unidos también hagan lo propio, ¿no? Yo creo que nos pueden quedar unos 2 o 3 minutos para un par de preguntas, y con mucho gusto estaría dispuesto a comentarlas.